Hace muy pocos días se publicó la cantidad tan enorme de dinero que estaba dando a Podemos para comparar las magnitudes de Venezuela, esa cantidad que fue regalada por Chávez, regalada no, dada bajo determinadas condiciones que desconocemos y que suponemos que era la propaganda del régimen de Hugo Chávez y de aquí en España. El dinero que damos Podemos dijo que era superior a todo el presupuesto de Venezuela para las artes musicales, para la música sinfónica, la clásica. Y la presencia de Armando me permite pedirle que nos explique lo que hace tiempo ya me explicó a mí, que me quedé bastante sorprendido porque no lo conocía. Y en qué consiste la novedad y la fama que tiene Venezuela en el mundo en el terreno de la música clásica. Pues es un fenómeno único en el mundo. Bueno, se ha extendido a otros países de Latinoamérica. Pero procede de Venezuela. Sí, quizá sí para los oyentes porque no lo conocerán. En Venezuela se funda en el año 1975 el llamado sistema... O sea, mucho antes de Chávez. Bueno, sí, bajo el primer mandato de Carlos Andrés Pérez. Con Carlos Andrés Pérez. Exacto. Don José Antonio Abreu, que es un músico, director de orquesta, organista, pero que además tiene formación política, formación económica, fue ministro de Economía, diputado ya con Carlos Andrés Pérez, fue diputado en el año 58 y, en fin, una persona, digamos, con contactos, con influencia, con poder. Y un apasionado de la música y una persona realmente única porque de una sola iniciativa... ¿Se llama Andreu? Abreu. Abreu. José Antonio Abreu. En el año 1975 funda la primera orquesta juvenil de Venezuela. Uh-huh. El concepto de este sistema, que hoy en día, para que los oyentes tengan una idea, reúne a casi 500.000 niños y jóvenes, se dice pronto. ¿De Venezuela o del mundo? De toda Venezuela, que son niños y jóvenes rescatados de los barrios más pobres, de las capas más bajas, y les ponen a la edad de 6, 7, 8 años un violín en la mano, un violonchelo, un contrabajo. Y eso no lo sabe Podemos. Porque si no estarían todo el día presumiendo de eso. Sí, pues deben no saberlo. Sí. No lo saben. No tienen ni idea, desde luego. Y este sistema, que está muy bien construido, que es un sistema piramidal, jerárquico, en el que en la punta de la pirámide se lo coloca la llamada orquesta Simón Bolívar, y de ahí hacia abajo se extiende toda una red en la que, de núcleos, como ellos lo llaman, en la que en casi cada barrio, cada provincia... hoy en día en Venezuela no hay provincia, no hay barrio que no tenga su propio núcleo. No se llaman círculos. No se llaman círculos, no. Bien. Ellos lo llaman núcleos, el núcleo. El núcleo es el centro de educación musical, en el que se desarrolla una orquesta juvenil o una orquesta infantil, dependiendo de las características. Y tanto es así que, insisto, ya casi no queda un rincón en Venezuela donde no esté presente el sistema, ¿no? Esto, a lo largo de estos 40 años largos, desde el año 75, se ha convertido en un ejemplo a seguir en todo el mundo porque es increíble cómo tocan, el nivel que han alcanzado. Eso es, porque quería preguntarte, ¿qué nivel tiene? A uno se le saltan las lágrimas. Yo he visto la orquesta Simón Bolívar en concierto en 3 ocasiones, y a otra, a la segunda que está en la jerarquía, que se llama Teresa Carreño. Y claro, es increíble el acercamiento que tienen estos chicos, estos jóvenes, que vienen de un ambiente como el que vienen, pero que además la música clásica en América y en América del Sur no tiene la tradición de Europa. No tiene tradición ninguna. Pero claro, es lo que han aportado al peso de la tradición europea, que provoca que tantos conciertos sinfónicos, por así decirlo, la vida musical europea se ha monotonizado, también debido a las grabaciones. La gente ya, muchos aficionados, el auténtico aficionado sí que va a ver los conciertos, pero muchos otros prefieren comprarse un disco. A verlo, ya tú también te has contagiado, será a oírlos. A oírlos, sí, exacto. A oír un concierto, claro. Pero ellos han alcanzado un nivel impresionante. Esta persona, José Antonio Abreu, ha conseguido que los más prestigiosos profesores, músicos, solistas, vayan todos a Venezuela, tengan casa en Caracas. Su gran habilidad ha sido que, independientemente del gobierno que ha habido, ha conseguido mantenerlo siempre. Y la influencia en el mundo, porque tú me dijiste, no en este viaje, en otro, que en Moscú, en Rusia, y que los instrumentistas ya de venezolanos son muy buenos. Tanto es así que eso es otro aspecto. Es realmente un fenómeno extraordinario. Por poner un ejemplo, voy a poner 2, de hecho. Uno de los directores de orquesta más famosos hoy en día se llama Gustavo Dudamel, es venezolano y creció musicalmente en este sistema. ¿Y qué edad tiene?
pues tiene 36 o 38 años. Y es uno de los mejores directores ya del mundo. Es, bueno, con deciros que es director principal titular de la Orquesta de Los Ángeles, en los Estados Unidos, y que dirige por todo el mundo, pues en Berlín, en Londres, en París, en Nueva York, en fin, una carrera internacional apoteósica, ¿no? Y procede de esa escuela. El otro ejemplo que puedo personificar es Edison Ruiz. Edison Ruiz es contrabajista de la Filarmónica de Berlín, una de las mejores del mundo, que consiguió la plaza fija con tan solo 25 años. Pues Edison Ruiz viene de una familia de uno de los barrios más violentos y pobres de toda Caracas. Le pusieron el contrabajo con a las manos a los 11 años. Y no lo ha dejado ya. Pero es que lo más alucinante es que con 18, es decir, en 7 años, ya tenía una plaza de academista. Y 3 años después consiguió la plaza fija en la mejor orquesta del mundo. Y así está lleno de... Y de ahí salen entonces directores e instrumentistas excepcionales. Excepcionales. Claro, carrera internacional de todos esos... pues no van a ser tantos, pero es una maravilla como el sistema... Para la propia Venezuela es algo extraordinario. Excelente. No existe en ninguna otra parte del mundo. Y claro, yo por ejemplo... ¿Y Maduro lo va a hundir eso o qué pasa? No sabes nada. Yo creo que Abreu es tan inteligente que no conseguirá que lo hunda. De hecho, bueno, este sistema tiene ya su propio edificio de oficinas en Caracas, un edificio de 10 plantas, en el que se trabaja de lunes a domingo sin descanso. ¿Y cómo ha conseguido ese dinero? Pues él, al principio, lo que sí sé de buena mano es que ha sido su inversión personal, porque Abreu es un hombre tiene medios económicos. Ha conseguido moverse con sponsores, con empresas también europeas, norteamericanas. Claro. Por poner un ejemplo, la orquesta infantil, y por infantil se entiende entre los 7 y los 14 años, estuvieron hace 2 años en el prestigioso Festival de Salzburgo, muy importante, en una gira en la que estuvieron sobre el escenario 180 niños tocando la primera sinfonía de Mahler en el Festival de Salzburgo. Bueno, pues todo aquello lo pagó Nestlé. No, quiero decir, tenía el patrocinio de Nestlé. Por ejemplo, ¿no? Entonces, de forma muy inteligente ha conseguido tener mucha financiación de muchas partes. Pero llamó la atención la noticia de que del gobierno propio venezolano... No sabes cómo me encanta poder dar noticias agradables sobre Venezuela, porque todo lo que nos llega de Venezuela es tan triste y parece mentira que algo tan extraordinario podemos ni siquiera hablar de ese tema. Desde luego. Está hablando bien de Chávez y del chavismo y de Chávez y del chavismo y Maduro, y de lo peor, no se atreven a condenar las detenciones de los alcaldes, y sin embargo, algo de lo que podían presumir, que tal vez sea, yo no he oído en mi vida nada parecido, Yo, para mí, la obra principal de Venezuela debe ser esta. Desde luego, y tantos venezolanos. Yo tengo contacto con una buena comunidad venezolana que viven en Múnich, y es el orgullo. Debe ser. Pero un orgullo, aparte, claro, legítimo. Es que tenemos que pensar que el amor por la música que se ha infundido a tantos jóvenes y que ahora ya son mayores... Eso transmiten a sus hijos. Claro, es impresionante. ¿Se levadura? Eso es increíble. Yo, en mi experiencia, puedo poner un caso ejemplo. Yo he dirigido, como bien sabe Antonio, durante 3 años y medio esta orquesta infantil de la ciudad de Múnich. Múnich. La Kinderphilharmonie. Bueno, pues allí nos tenemos que contentar por poder hacer un ensayo de 2 horas una vez a la semana. Sí. Estas orquestas infantiles y jóvenes ensayan todos los días. Las de Venezuela. Salen de la escuela y ensayan todos los días. Y reciben sus horas individuales de lunes a sábado. Y cada 2 o 3 semanas hacen un concierto pequeño para los vecinos, los barrios, los familiares, para estar ellos en forma. Sí, para estar ya acostumbrados a tocar en público en el escenario, ¿no? Y eso... En Alemania, que se tiene tanta percepción de ello, es impensable, imposible, ¿no? Claro, no tienen otra cosa que la música, es decir, de repente descubren un mundo y gente que viene de niños, muy pobres, descubren algo que les llena la vida. Hombre, por Dios. Y no tienen otra cosa, y se aferran a ello. Es que es maravilloso. Y eso es maravilloso. Porque no es la cultura, no es el arte o la cultura, es que es una formación moral. Absolutamente. Y como bien ha señalado en muchas ocasiones José Antonio Abreu, tocar en una orquesta es una educación social. A la vez. A la vez, porque en una orquesta, claro, como hemos hablado antes fuera del micrófono, el uno es la suma de las partes. Es decir, si uno no domina tu parte individual, afecta al resto. No solamente solo está claro en la orquesta, sino que es una enseñanza para la totalidad del mundo, en todos los aspectos.
porque aunque la idea que ya hemos hablado, que viene de Aristóteles, de que el todo es anterior a la parte, ¿qué es lo que quiere decir? Que en cada parte está viviendo el todo. Y entonces cada parte educa en la visión global, si está ejecutada como debe serse la parte. Es tan maravilloso que, sin darse cuenta, esos jóvenes que están educados en el coro, lo mismo pasa con el canto, coro, claro. Lo mismo, no solo hace falta el instrumento, el coro, cantar en coro, la coral, también el todo está en cada uno de la parte, no hay coro. Cada uno interpreta y canta el coro. Es tan maravilloso que es una idea que define la realidad social, define la meta, el ideal de una realidad social. ¿Qué es eso? Que en cada individuo esté presente el todo. Figuraros en la política o en la moralidad lo que implica lo que estamos diciendo. Y en cambio, que en un individuo esté viviendo el todo. Figurar lo que implica eso para la libertad política. Bueno, pues eso es lo que está explicando Armando. De que en una orquesta, eso lo sabe cualquiera, ya lo puede pensar, pero en Venezuela, un país muy atrasado, y se convierte en un sector musical, en el sector de la música coral, sinfónica o coral, se convierte tal vez en el fenómeno mundial más educativo para la colectividad, para la idea de conjunto, para la idea del bien general, se hace en Venezuela. Y este asunto no está divulgado en España, desde luego que no. No está publicado en la prensa todos los días, en las televisiones y en la radio. Porque lo de menos para mí ya es el arte. Es la educación política que implica la incorporación a unos equipos que forzosamente la disciplina de uno solo, consigo mismo, en tanto que juega un instrumento o tiene una voz para cantar, cada uno en su instrumento está concibiendo, trabajando y teniendo en la mente el ritmo, la calidad, la intensidad y la globalidad del todo. Es imposible definir mejor cuál es la meta, el ideal de una vocación política, por ejemplo, que es procurar eso, que en cada átomo de libertad esté presente la libertad colectiva, que es mi idea. Si el átomo de libertad son las libertades individuales. En España, por ejemplo, hay libertades individuales. ¿Cómo vamos a negar que hay libertades? Aunque estén limitadas, mal interpretadas, mal aplicadas, no importa. Las leyes reconocen que en España hay libertades individuales. Bien, en ni una sola de ellas existe ni el germen, ni la sombra, ni siquiera la más mínima presencia de la libertad colectiva. ¿Por qué? Porque la libertad colectiva no ha fundado las libertades individuales españolas. Porque las libertades individuales españolas son consecuencias de derechos. Y al ser consecuencia de derechos, todas las libertades que tenemos nosotros, en tanto que españoles, europeos, la libertad de reunirnos, de hablar, de expresarse, de opinión, etcétera, son facultades de derechos subjetivos. Mientras que la libertad colectiva es nada menos que el fundamento de todo derecho, de los derechos. Así, los derechos subjetivos existen porque hay una libertad colectiva que los ha fundado, aprobado o mantenido. Entonces, claro, en cambio, las libertades individuales no son. Si no hay libertad colectiva, no son libertades, son facultades. Si alguien tiene el derecho de manifestarse, no es porque haya una libertad colectiva del pueblo español que fundamente cada una de las manifestaciones de las libertades particulares. No es eso. Es que un poder ha otorgado el derecho de manifestarse. Porque hay un poder que no es la libertad colectiva, que en este caso son los herederos de Franco, es un poder constituyente que es el que concede los derechos de las libertades y por tanto traduce en facultades lo que la libertad colectiva hace incompatible, que las libertades colectivas fundan las libertades individuales, no como facultades, no como derechos, sino como libertades. Y esas libertades son las que fundamentan el derecho. El proceso es exactamente el contrario. Y eso es una suerte que Venezuela, en un sector cultural tan importante como una de las artes fundamentales, de las bellas artes, que es la música clásica, tenga un papel preponderante en el mundo, hegemónico en el mundo. Es algo prodigioso del que yo, desde luego, me siento orgulloso porque Venezuela habla español, nada más.
desde luego. La conexión que siente o la cercanía hacia Para los mí es venezolanos. el español quien produce eso. Claro, es un... ¿Y por qué? ¿Por qué digo el español? Pues porque la primera manifestación cultural de todos los pueblos es su idioma. Por tanto, en Venezuela y España es lo mismo, porque la cultura fundamental primera es el idioma español, que es el mismo, que es común. Entonces, que una cultura española produzca un resultado cultural tan importante como el que acaba de describir, a mí me llena de satisfacción y de orgullo. Y como ya he dicho, a mí se me saltaban las lágrimas realmente de ver a niños de 12, de 13 años tocando en el Festival de Salzburgo una de las piezas sinfónicas más complejas de todo el repertorio, como es la primera de Mahler. Es que Mahler es un poco complicado, ¿eh? Es complejo y es técnicamente para los violines, los chelos, muy difícil, y lo ves allá y no das crédito.